Estás a punto de entrar en La Quimera. Un podcast para descubrir las tendencias del cine del presente. En cada episodio, conversamos con destacados cineastas contemporáneos de la mano de Miquel Escudero. La Quimera. ¿Entras? Bienvenidos a La Quimera, un lugar para conocer a los cineastas clave de este siglo. Soy Miquel Escudero y hoy conversamos con Miguel Gómez. Después de una década haciendo cine en su Portugal natal, en 2008 Miguel Gómez estrena en Cannes Aquel querido mes de agosto. Su falso documental iba a hacer saltar por los aires todos los límites y barreras entre el cine documental y de ficción, una ruptura que ha venido a definir las derivas del arte cinematográfico en el nuevo siglo. Su experimentación con la hibridación de ambos géneros convirtió esta fusión en una costumbre, en una convivencia natural. Su siguiente película, Tabú, dialogaba con la historia del cine y trataba de desentrañar los entresijos del amor. Esa búsqueda formal y apasionada culminaría con la monumental trilogía Las mil y una noches, que toma prestada la leyenda persa para trazar una fantástica radiografía de Portugal en el siglo XXI. Miguel Gómez se ha consolidado como uno de los grandes cineastas de nuestro tiempo, como demuestran sus últimos trabajos Diarios de Otsoga y Grand Tour, estrenados en el Festival de Cannes. Estamos con Miguel Gómez, un director que hace cine desde el presente y nos cuenta sin tapujos sus inicios. El desorden, por mucho que pueda parecer algo negativo, Gómez lo transforma en virtud. Bienvenido, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos sobre tus primeras experiencias como espectador. ¿Recuerdas la primera película que viste? ¿Recuerdas si la viste en el cine, si la viste en casa? Bueno, imagino que tenga sido en casa, con la televisión, ¿no? Pero no me acuerdo en concreto. Pero me acuerdo de, por ejemplo, cuando tenía como, no sé, tal vez 9 años o 10, y de ir a ver no sé cómo se dice en castellano, pero la de Spielberg, Riders of the Lost Ark, el primero Indiana Jones. Sí, en busca del arca perdida. Sí, y que me quedé como hipnotizado. Bueno, me acuerdo, creo que antes también, de me ter peleado una vez por Dumbo, porque había como una, no sé tampoco cómo se dice, una colonia de ferias, de vacaciones, y estaba entre otros chicos y fomos ver una función de Dumbo, de Walt Disney. Y había unos chicos más viejos que se estaban poniendo de broma con Dumbo. Y yo estaba encantado con Dumbo y bueno, empezamos a pelear físicamente. Bueno, eso me acuerdo de la infancia. Pero después, claro que fui comprendiendo que el cine era otras cosas más, que era una constelación gigantesca de otras propuestas. Me lembro de me ter impactado mucho una película de Godard cuando tenía 18 años en el cine, que se llama Nouvelle Vague. Y me quedé muy trastornado por esa experiencia, que el cine podría ser una otra cosa muy distinta de La Arca Perdida, ¿no? Y de Dumbo. Y que podría ser tan emocionalmente impactante como esas películas o más. Y también la relación con el cine portugués. Hubo un momento cuando tenía tal vez 16, 17 años que vi las primeras películas mis primeras películas, no las suyas, ¿no? De Oliveira y también de Monteiro,
João César Monteiro, y una de Monteiro que se llamaba Recordaciones de la Casa Amarilla, que también fue muy importante para mí como espectador, para mi relación con el cine. ¿Y recuerdas si dentro de esas películas había cosas que te inspiraban un deseo para hacer tus propias películas? Es decir, algunas películas que te transmitían o que te invitaban a plantearte tu propio camino como cineasta. No, cuando es espectador, es solamente espectador, y la idea de hacer películas es algo muy... como si hace algo así, ¿no? Es como de un otro planeta, es algo muy lejos. Pero sí, después, cuando tenía como 17, 18, ya pensé, bueno, ¿cómo se hace películas? Hay una escuela de cine en Lisboa que, bueno, no es muy buena, pero era la única que existía en Portugal. Y bueno, me informé de cómo... De toda manera, me parecía, yo era como estudiante, era muy malo. Entonces, lo que me gustaba era el cine. Entonces estaba medio perdido. Hice una tontería cuando era... porque elegí economía en el liceo. Bueno, era el peor alumno de la clase. Y bueno, me pareció que no podría nunca hacer economía. Y mismo la idea de por qué tenía ido para economía era un misterio para mí. Entonces me informé de las condiciones para entrar en esa escuela, porque me parecía como una salvación casi. Sí. Después fui muy mal alumno en la escuela de cine también. Entonces fue un prolongamiento. Porque no te sentías cómodo con lo que se hablaba o con todo, como si fuera demasiado convencional. Porque tal vez mi condición natural sea de ser un malo alumno. Y sí, no me interesaba mucho. Pero, y la verdad es que salí de la escuela casi sin la posibilidad de continuar a hacer películas, porque también, como era muy malo alumno, tuve que elegir, no pude elegir la área de especialidad que quería elegir, que era montaje. No había dirección, había montaje, sonido, imagen y producción. Y bueno, los muy malos alumnos, todos iban a producción. Era como una punición. Y bueno, no, yo creo que soy muy mejor a desorganizar do que a organizar las cosas. Entonces nadie me quería para la equipa de producción. Claro. Yo tampoco estaba muy interesado, y la verdad es que cuando salí de la escuela de cine estaba un poco perdido, y por suerte tenía una amiga que me preguntó si yo me achaba que tenía capacidad para escribir sobre cine. Y bueno, yo intenté y empecé a trabajar en un periódico. ¿En Diario Público? Primero en un otro periódico. Pasados unos meses hubo una invitación de Público y empecé a escribir ahí durante como 3, 4 años. Y bueno, yo creo que el facto de ser un crítico en ese momento contribuyó para la oportunidad de... me permitió filmar, porque tenía la fama de ser muy severo con las películas que yo veía. Entonces creo que una comisión de ICA, que es el Instituto de Cine Portugués, yo, bueno, puse ahí un proyecto para un corto.
y como tenía esa fama de ser muy severo, la gente de la comisión me dio plata para hacer la película, pero creo que sobre todo para me dar una lección de cómo era difícil hacer películas y pensando tal vez que podría ser una muy mala. Y la verdad es que salió muy mala, creo. Pero bueno. Era uno de tus cortos, ¿no? Era un corto que se llamaba Entretanto. Entretanto, sí. Y bueno, pero después creo que fui mejorando con el tiempo. Y me interesa mucho lo que dices, ¿no? Porque hablabas de que te sientes más cómodo en la desorganización, en la parte del caos y no en la parte más organizada, más cerrada. Y eso quizá también tiene que ver un poco con tu manera también de ver el cine, ¿no? Con tu manera de trabajar. No sé si con mi manera de ver el cine, que sí, tal vez, pero sobre todo con una manera de lidiar con mis incapacidades. Porque yo no tengo el talento que me permita, bueno, estar en casa escribiendo y después pasar para el plató y filmar exactamente lo que escribí, y todo planificado anteriormente. No tengo ese talento. Hitchcock tenía ese talento, sí. ¿no? Entonces, mi método, yo creo que dependo mucho más de lo que, bueno, la vida me puede dar e intentar reaccionar a partir de ahí. No quiere decir que parta para una rodaje sin nada, porque el riesgo de hacer una mierda era muy grande. Claro. Y no es eso que me interesa. Tengo trabajo en la película, escribo guiones, pero después hay siempre un momento a donde todo eso se relativiza. Y porque creo que hacer cine se hace siempre en el presente. El presente no puede ser el presente del tiempo, no hay solamente hay el presente del tiempo de rodaje. Claro, claro. Que no es el mismo de cuando escribiste el guión 2 años antes, por ejemplo, porque ya cambiaste, el director cambió, el mundo cambió, y la verdad es que lo que se presenta adelante de la cámara es algo que no tiene meramente que ver con las ideas que tenías para hacer la película. Claro. Yo creo que tú eres un cineasta también que destaca por su sensibilidad, por su inteligencia, y porque pienso que hay un momento en el que tú captas algo en lo que estás viendo que luego lo transpones a la película y hace que eso pues pueda llegar a muchísimas personas, ¿no? Y creo que eso solamente pueden hacerlo los buenos cineastas, hay muchos que no lo hacen. Y una cosa que me interesa mucho es cuando tú estás empezando a rodar, ¿en qué momento te das cuenta de que ya estás cerca de tu película o que estás dentro de la película que tú planteabas o la película que tú querías hacer? Es como una descubierta, ¿no? Porque hay una parte de eso que hablas, que es un reconocimiento de algo que tenías, que yo como director tenía y como guionista también tenía pensado antes, y hay un reconocimiento de, sí, era más o menos así, pero hay también descubierta. No era tanto así, pero mejor así. Claro. O no sé si mejor, pero es algo distinto. Vamos a intentar descubrir a dónde nos lleva eso que estamos viendo ahí. Pero la verdad es que yo también, como intento tener esa posibilidad de reaccionar, reagir a las cosas, Sí.
Por veces invento maneras de hacer ya lo que yo estableço a partida es como casi un método. Por veces un poco absurdo. Por ejemplo, en Las Mil y Una Noches, la idea de trabajar casi, hacer la ficción casi en directo, quiere decir sin mucho tiempo de seguir los acontecimientos que estaban se pasando en Portugal, tener una equipa de periodistas que acompañaban todo lo que pasaba y después intentar transformar eso en ficción y la filmar lo más rápido posible. Y es una manera de intentar perder el control porque no sabes, un mes antes de filmar algo, no podías imaginar que ibas a filmar eso. Claro. Porque no había el principio, la origen ya no existía porque estábamos acompañando las cosas casi en directo. Claro. O, por ejemplo, la última que hice con mi mujer, Maureen Fazendero, sí. Fue una reacción a ese confinamiento, al primer confinamiento COVID. Entonces partimos para la casa y ahí, para una casa, y nos cerramos ahí durante unas semanas. Y ahí no teníamos guión, teníamos como la idea de hacer un diario con determinadas características que ya sabíamos que íbamos iban a ser así. Tener, pero teníamos que vivir esos días y filmarlos para tener la película en el final. Entonces, la idea de perder el control inicial es algo que me seduce mucho. Claro. Y que lo veo como una necesidad. Claro. Perder el control para permitir que algo venga. Porque si el director o la producción, el equipo ya controlan todo a priori, mucho poco puede llegar porque no hay disponibilidad para eso. Claro. ¿Y cómo lo vivís eso dentro del rodaje? Porque yo sé que por otras declaraciones que tú has hecho, otras entrevistas que hablas de la manera en la que trabajáis en el comité central, ¿no? En el caso de los diarios de Otsoga, la película de la que hablabas, sois tú, Mariana Ricardo y Maureen Fazendeiro. Y quería preguntarte cómo lo viven el resto de personas que trabajan contigo. Bueno, muchas ya trabajan hace algún tiempo conmigo, entonces ya están acostumbradas. Claro. Pero es siempre distinto, nunca es lo mismo. Pero ya están acostumbradas que no será como una rodaje completamente estereotipada como hay muchas, ¿no? La mayoría. Sí. Entonces, y los otros, no sé, yo intento que no sean sorprendidos por lo que va a pasar. Entonces digo, bueno, puede acontecer eso y eso y eso. Y casi siempre lo toman bien, ¿no? De hecho, están disponibles. De hecho, es muy divertido porque en tus películas pues juegas a menudo, ¿no? Con el hecho también de ponerte en escena a ti y a tu equipo, ¿no? Y cuando habláis también y cuando bromeáis sobre el hecho de, por ejemplo, en los diarios de Otsoga que comentabas antes, cuando quién va a llevar el tractor, ¿no? Pues puede ser o Joao o Carlotto o así. Y hay esa secuencia, ¿no? En la cual pues tú cuando tienes que acompañar a tu mujer a hacer la ecografía, ¿no? Pues entonces nos encontramos que los actores pueden utilizar, ¿no? La cámara y luego sale esa secuencia, ¿no? De la bañera. Sí, es verdad, se pasó así. Y cuando creo que se pasó en los 6º o 7º día de rodaje, por ejemplo, la ecografía, los actores a filmar, y no podríamos saber en el primer día ni que Maureen tendría necesidad de hacer una ecografía, ni que pondríamos los actores a filmar.
y los informamos en el propio día, lo filmamos el momento en que los actores son informados de que en ese día serán los directores. Hacemos una pausa en la entrevista con Miguel Gómez para dar paso al espacio de Beatrice Fiorentino, que en cada episodio nos presenta una tendencia del cine actual. Conceptos clave del cine contemporáneo. Hoy, found footage y reutilización. Uno de los fines de la imagen documental es la preservación de la memoria histórica, su valor como testimonio y, al menos hasta la llegada de la tecnología digital, también como prueba fáctica. Los soldados estadounidenses del Séptimo Ejército que filmaron los campos nazis en los albores de las operaciones de liberación constituyen una prueba de su existencia frente a cualquier posible amenaza de revisionismo. Sin embargo, hoy en día asistimos a nuevos usos posibles de las imágenes denominadas de repertorio o de archivo, que extienden su significado mucho más allá de su propio significante. La operación consiste en deconstruir el significado original de la imagen y construir uno nuevo. La reutilización creativa de metraje encontrado es hoy una de las prácticas más comunes en el cine contemporáneo, no necesariamente limitada al cine documental y no necesariamente relacionada con los fines para los que esas imágenes fueron grabadas originalmente. Existe una tendencia a la reflexión teórica sobre la imagen. Su significado está totalmente desvinculado de su sentido primordial e informativo. La idea del documental contemporáneo toca un lado opuesto al científico observacional, yendo hacia un enfoque más experiencial, estético, lingüístico. Las imágenes del pasado a menudo resultan útiles precisamente en su descontextualización, como pista para la reflexión histórica, para la comparación entre pasado y presente, pero también para una reflexión teórica. Pensemos en El segundo juego, en la que el director rumano Corneliu Porumboiu comenta en off con su padre, exentrenador de fútbol en la época del régimen de Ceausescu, las imágenes granuladas del partido Steaua-Dinamo de 1988, grabadas en un viejo VHS. El análisis de las imágenes con la impersonal y distante dirección televisiva, a la vez concreta y metafórica, se convierte en una oportunidad para examinar la sociedad de la época, pero también para reflexionar sobre el lenguaje televisivo como una de las formas de ejercer el poder. La imagen de archivo también puede ser puramente evocadora, utilizada como referencia espaciotemporal, nostálgica, sociográfica, a menudo yuxtapuesta a una voz en off coherente o antitética, íntima y personal, por ejemplo, en el diario audiovisual, o con la pretensión de una objetividad superpartidista. Pensemos en The Grizzly Man, de Werner Herzog, o en las secuencias insertadas por Pietro Marcello en su película de ficción Martin Eden, para crear la idea de un Nápoles intemporal o multitemporal, reflexionando sobre las formas en las que las imágenes reconfiguran la memoria, tanto privada como pública. Más allá de las tendencias más en boga, cada autor es ahora libre de experimentar encuentros con imágenes preexistentes según un enfoque y una interpretación que van más allá de la simple yuxtaposición de elementos paralelos, reconociendo un nuevo estatus y un valor póstumo de las imágenes más allá de lo afectivo, con capacidad para regenerarse en diferentes contextos de pensamiento. Al fin y al cabo, la idea que las imágenes pueden releerse en una clave diferente no excluye el hecho que puedan seguir llevando la huella de vidas reales y de muertes reales. Subvertir el orden establecido, activar el potencial de reelaboración del cine es una de las prácticas contemporáneas más interesantes. Redemption, de Miguel Gómez, utiliza películas en Super 8 que él mismo remodela, reconstruye, redefine desde una perspectiva personal y política. El metraje también entra en la práctica del cine de ficción, en una relación osmótica con lo real de ida y vuelta.
destinada a acercar la historia a nuestra experiencia, a nuestra memoria visual colectiva, contribuyendo a acortar la distancia entre espectador y película. Además del citado Martin Eden, traemos el ejemplo de Eles transportan a morte, de Elena Girón y Samuel Delgado, o Negu Hurbilak, del colectivo Negu, que añaden concreción experiencial a sus narraciones de ficción, con una mirada que se hunde en lo real, en las tradiciones, en las raíces que pertenecen a su propio paisaje y territorio. Volvemos a la conversación que estábamos manteniendo con el cineasta portugués Miguel Gomes. A mí una de las cosas que más me emocionan también de tu película es que son películas también que dialogan siempre entre ellas, no solamente, por ejemplo, en el caso de Las Mil y Una Noches, ¿no? Que las películas hablan entre ellas claramente, sino también Las Mil y Una Noches con las otras películas, ¿no? Siempre hay como una especie de rimas, como si fuera todo un gran poema, como si fuera todo un gran eco, un gran abismo, que es muy bonito porque se encuentran, ¿no? Entre ellas. Bueno, pero no hay ese propósito. Creo que la verdad, la verdad es muy simple. Es que como soy yo a hacer, yo tengo la oportunidad de poder hacer películas sin mucha presión de industria, de obligaciones de hacer películas que sean blockbusters, ¿no? No, entonces esa libertad me da la oportunidad de hacer películas muy visuales con lo que me interesa. Y bueno, la verdad es, creo que por eso es normal que encuentres similitudes entre una película y otra, porque bueno, es el mismo director que puede hacer películas sin un productor decir, bueno, tienes que filmar eso, y no. Es por eso, creo. Sí, lo digo porque es que es algo que, por ejemplo, creo que no se encuentra también en muchos otros cineastas, pero creo que ese es un caso también muy particular en ti. Y también una de las cosas que creo que es muy interesante y me gustaría que habláramos es también como el deseo también de encontrar los tiempos de otros personajes, o sea, los tiempos, por ejemplo, como en el caso de Las Mil y Una Noches, ¿no? El tiempo del perro Dixie, que es distinto de los humanos, que es el distinto de Luisa, de Humberto, no es lo mismo como Vasco, Vania, y al mismo tiempo también pues hay esa manera, ¿no? de buscar pues esas diferentes maneras de sentir, esas diferentes maneras de respirar, de latir. Bueno, la mejor película sobre eso que estás describiendo es una francesa de Renoir, que se llama La Règle du Jeu. Maravillosa. A donde ves el tiempo de mucha gente reunida en el mismo lugar, ¿no? Y bueno, sí, no sé si mis películas son muy inclusivas en el sentido de que se habla hoy, pero creo que son muy inclusivas en un sentido más largo. Me parece que poner toda una película al servicio de un personaje, ¿no? A mí me parece que lo que es interesante en el cine es la ambigüedad de las cosas, y para eso necesitas de tener personajes distintos y a veces personajes que son amigos también, que no tienen solamente una manera de ser, que tienen muchas cosas adentro, ¿no? Sí, el tiempo del perro, el tiempo de los humanos. Las Mil y Una Noches yo tenía esa idea que lo más importante era incluir, era como si fuese una arca de Noé, intentar poner lo máximo de personajes, de historias, de
de cosas muy distintas, incluso de modos de hacer cine muy distintos, porque eso me parece una cosa preciosa. Para mí lo importante no es como la perfección o como trabajar, es poner adentro lo máximo de cosas, la diversidad. La diversidad me parece algo muy importante en ese tiempo, que vosotros en España también vivieron de la crisis, ¿no? Exacto. Exacto. Y a donde las cosas muchas veces eran como puestas de una manera de there's only one possibility. Solo hay una posibilidad, decían la gente de la Troika. Sí. Bueno, yo creo que no. Creo que hay siempre más que una. En el cine eso es verdad. Intenté hacer una película a donde hubiese muchas posibilidades. Entonces muchos personajes y perros y humanos viviendo en la misma historia. Recuerdo que cuando te entrevisté en el año 2015, cuando nos conocimos en Cannes y tú habías presentado Las Mil y Una Noches, y tú me hablabas y me decías que imaginabas la posibilidad de que también surgieran también otros cineastas por los países oprimidos por la Troika, también en España o en Grecia o en Italia, que desearan hacer una película también así, ¿no? En ese impulso, como una especie de impulso colectivo. Sí, pero ya es difícil para mí hacer coordinar mis ideas para hacer una película mía. Entonces, claro, era una idea, pero los otros saben de su vida. Claro. Sí, no, lo decía también porque creo que también hay un impulso también muy, muy especial también que habla de ti, también no solo como cineasta, sino también como ser humano, también de la intención de que todas esas personas pues se les escuche y que puedan hablar y que tengan ese espacio, ¿no? Por ejemplo, pienso en el final de la primera parte, en El Inquieto, cuando llegan así en el baño de los magníficos, pero cuando todos esos diferentes obreros que están desempleados y que tienen ese espacio para poder hablar y para poder contar cómo se sienten, ¿no? Y lo que les está pasando. Sí, me parecía que era importante dar voz a quien la tenía menos en ese momento. O por veces tenía, pero de una manera que tratada como por veces los periódicos tratan, y la televisión sobre todo, trata esos temas. Entonces, no, de una manera demasiado emocional y manipulatoria, o por veces de una manera muy superficial. Intenté que, en fin, que esa película pudiese hacerlo de una otra manera, porque el cine ainda logra hacerlo de una manera distinta que la televisión y que la cobertura mediática más normal, ¿no? Más común. Sí, eso era importante, pero no es solamente eso que se pasa en la película. Hay muchos registros distintos y me parecía bueno tener, sí, algo tan directo como los obreros desempleados hablan de cómo vivieron ese momento, pero también algo de, no sé, casi muchas cosas distintas, de sátira o de, bueno, Las Mil y Una Noches, el libro es como también algo que mezcla todo y que es de una manera casi surreal, y es como casi un momento de fiebre de la ficción, de las historias. Hay algo de delirante. Y bueno, quería tener eso también en la película. Muchas historias distintas, muchas maneras de sentir mi país, Portugal, en ese momento, en 2014. Y a la vez pues es una
es una película militante, ¿no? Que hay un momento en el que tú evocas, ¿no? Cuando tú te pones en escena también y evocas el hecho de que cómo hacer imágenes maravillosas haciendo como una película militante, ¿no? Y que quizá casi podría ser considerado como un dandismo, ¿no? Y sí. Sí, es militante porque tenía como claro que, bueno, que la solución que se presentaba para Portugal y para España y Grecia y todo, en ese momento yo tenía claro que estaba en contra de eso. Entonces, y no intenté esconder eso. Quería que fuese evidente que estaba en contra. Pero he encontrado una manera, porque el militantismo puede ser también un poco peligroso, porque todo, para regresar a Genoir, todo es muy ambiguo y alguien puede tener una idea muy clara, pero el otro de lado puede no ser tan tonto como pensamos. Por eso la contradicción era muy importante, que cada historia casi en Las Mil Noches casi pudiese ser una nueva mirada, por veces casi contradictoria con la precedente, y que eso sería interesante, que no, el militantismo, la militancia puede ser algo muy como ya está, y no se puede, muy ortodoxo, ¿no? Muy sin espacio para dudas y para mí era importante que fuese un militantismo lleno de dudas. Creo que hay una parte que tiene que ver también con cómo lo montas, ¿no? Con cómo montas también la presencia de todos esos personajes en todas tus películas, por cierto. Creo que tiene que ver con la manera en la que también la palabra cobra todo ese espacio, ¿no? A veces cuando oímos solamente las voces de los personajes y vemos otras imágenes, ¿no? Que no es una imagen ilustrativa, no es una imagen solamente para cubrir esa voz, sino que realmente pues están pasando diferentes cosas. Y creo que eso tiene que ver un poco como la manera en la que tú utilizas la palabra, ¿no? Sí, lo importante ahí, hablas de la voz off, ¿no? Si dices lo mismo lo que pasa en la imagen, es un poco aburrido, ¿no? Porque es como tratar el espectador como estúpido. Sí. Porque lo dices dos veces, lo muestras y lo cuentas. Exacto. Pero pasa mucho, por desgracia. Sí, bueno. Lo que intento yo es de tener siempre una dialéctica entre las cosas, entre lo que cuenta la voz y lo que se pasa en la imagen. Bueno, estoy terminando ahora una nueva película que se llama Grand Tour, un largo, y que creo que estará terminado, ya está filmado, ya está montado. Estoy terminando el sonido y la corrección de color, a donde hay mucho eso, hay mucha exageración entre lo que cuenta. No es una voz, son voces, las voces y lo que pasa en la imagen. Pero todavía no podemos hablar de eso porque nadie la vio. Pero es verdad, ¿no? Hay por ejemplo, un corto que es Redemption, sí, a donde eso es llevado a un extremo. Pero es por eso, porque las imágenes lo que me interesa en eso es la idea que el espectador fantasma cosas en la imagen. Sí. O sea, si la voz está diciendo algo,
el espectador está viendo imágenes que tienen un otro contexto. Lo que pasa es que la experiencia de ver la película del espectador, lo que pasa es que el espectador conecta o no conecta, depende, o conecta de manera distinta a cada uno, pero hay siempre la oportunidad del espectador conectar entre la ficción que se presenta en el texto, en la voz, y las imágenes que está mirando. Y eso tiene que ver también con algo que me interesa mucho, que es el estatuto del espectador en la película. Porque el espectador, una película, está terminada, está siendo proyectada en una pantalla y el espectador tiene siempre un papel pasivo, ¿no? Su lugar es pasivo. Si la película es muy, digamos, autoritaria en su relación con el espectador y le dice, ahí tendréis que llorar, ahí tendréis que rir, ahí, te explico cosas sobre el mundo, el cosmos, el espectador no tiene espacio para... Por eso me parece interesante todo lo que hablamos de las ambigüedades que presentan las películas o los personajes, y también ese tipo de relación entre sonido e imagen que permite al espectador no ser tan pasivo, tener que hacer algo, tener que hacer un poquito de esfuerzo para conectar cosas que están en la película. Hay quien piense que eso no es lo que debería hacer las películas con los espectadores, que eso es muy... no es malo porque estamos exigiendo demasiadamente esfuerzo al espectador. A mí, como espectador, me parece muy importante porque las películas, como espectador, a donde yo siento que no tengo espacio, que me dispensan como alguien que está mirando, que me anulan porque... Claro, es lo que sucede. Entonces todo eso sí es verdad, parte de mi experiencia como espectador. Hay una cosa que también te quería preguntar y tiene que ver también con la manera en la que tus películas se mezclan diferentes épocas y nos encontramos con lo que hablábamos antes, ¿no? Con los diferentes tiempos de los diferentes personajes, y cuando hay momentos en los que incluso pues hay diferentes épocas que se encuentran, ¿no? Por ejemplo, en una película maravillosa para mí, como la veo yo, como Tabú, cuando hay un momento muy especial en la película, en esa transición, en ese intersticio en el cual está Gianluca Ventura, que está ya mayor, y cuando ya se ha perdido, no ha podido llegar a tiempo antes de que los últimos instantes de vida de Aurora, y cuando lo vemos mayor y hay un momento que hay una transición, un corte y llegamos a ver a Aurora joven, ¿no? En ese momento, ¿no? Sí, porque me parece que lo que pasa en esa película Tabú es como hay una primera parte con personajes mayores, y después ves el tiempo de la juventud de un par de personajes que ya viste o muriendo o mismo muertos. Todo eso hace que, cuando los ves jóvenes, no ves solamente los jóvenes, ves los dos, ves porque ya viviste una hora de película o algo así, 40 minutos, no sé, sí. Y sabes lo destino de los personajes, ya sabes cómo son cuando en una fase posterior, cuando se han pasado muchos años, y es como una mutación, eso crea como una especie de mutación, porque
los experimentas de una manera distinta, porque ya son los dos al mismo tiempo, los jóvenes, pero también los viejos. Sí. La idea de partes distintas ya tenías me preguntado también. Sí. Así eso, así que creo que hay siempre un momento a donde una película se rompe, porque hay un deseo que estaba se acumulando en la primera parte de algo que finalmente va a aparecer, y que es casi, creo muchas veces casi un deseo de ficción. Sí. Yo no sé si es verdad o no, pero ya por veces digo eso, que hay una película también impactante en mi vida que es El Mago de Oz. Y El Mago de Oz es eso, hay un momento a donde hay una chica con su perro que vive en Kansas y después y ella quiere conocer otro mundo, y ese mundo, bueno, es Oz. Hay un momento a donde todo cambia, el negro y blanco se cambia en color, y Dorothy, que es el nombre de la chica, ya fue transportada para otro mundo, que es un mundo de cine. Hay el mundo de nuestra vida, de la vida de Dorothy, y después hay el mundo del cine, que es Oz. Y creo que Tabú también, mesmo que no sea Oz, es como un mundo de cine, un mundo lleno de memorias de cine, de una manera de experimentar la realidad como imaginario, y ese es el cine. Hay ese momento muy, muy hermoso, ¿no? Muy especial, que es cuando sí que se encuentran por primera vez en tu película Gianluca Ventura y Aurora. Ellos, cuando ya son los jóvenes, ¿no? Ellos se hablan, pero no oímos nada, ¿no? Es como un diálogo perdido, ¿no? Sí, porque me parecía importante en esa segunda parte, es como la memoria de alguien que se pone contando la historia del pasado, y cuando intentas acordar de cosas que pasaron hace mucho tiempo, nunca logras de acordar de las frases exactas que fueron dichas en ese momento, ¿no? Pero te puedes acordar de muchas cosas, como el sonido, la impresión del sonido. Son muchas impresiones, y para nos quedarnos con las impresiones, que para mí era lo más importante, que hace con que todo eso, esas memorias sean memorias y no algo tan concreto como lo que se está pasando en la realidad, pero aquello que está filtrado por la memoria. Me pareció importante poner de parte los diálogos, no tener diálogos en la película, pero seguir escuchando los otros sonidos, y sí, eso creo que ofrece una dimensión muy fantasmagórica, muy filtrada por el tiempo. Hay la cuestión del sonido, ¿no? Pienso también, ahora que evocabas el sonido, pienso en el final, ¿no? de aquel querido mes de agosto, ¿no? Cuando hablas con Vasco Pimentel, que es tu ingeniero de sonido, ¿no? Y él, en un momento, claro, cuando tú al final de la película pues le dices vamos a terminar la película, vamos a hacer la película por el equipo y luego hacemos lo demás, ¿no? Sí, Vasco es es mismo así en la realidad. Entonces es como un mitómano. Y decidimos terminar una película donde se pasaron ya muchas cosas, pero terminarla y hay una mezcla de imaginario y de realidad
que en el caso de Aquel querido mes de agosto es muy material, creo. Muy físico, una película muy física. Y terminar con el momento a donde el director casi que obliga, forza al sonidista de no hacer algo raro, que es de intentar captar, poner en su grabador que está grabando el sonido de la película, las cosas que nos gustan a nosotros cuando estamos haciendo la película, pero solamente la realidad. Solamente se quedar con el registro de la realidad. Y yo creo que eso no es suficiente. Hay que tener los dos. No podemos renunciar, cerrar los ojos y solamente filmar el mundo del cine o el mundo de nuestros deseos, el mundo de hoy, pero también entonces hay que poner la realidad, pero tampoco me parece interesante hacer como intentar parecer que estamos siempre en la realidad y que no, hay que poner el imaginario adentro también. No lo que pasa, pero lo que podría así pasar según nuestros deseos o nuestros miedos, o no sé. Y eso es algo importante, es una otra realidad, la realidad de quien proyecta las cosas en el mundo, nuestras ideas y nuestros deseos. Quizá es en ese cruce, ¿no?, en el que se encuentra pues eso, lo más cercano a la realidad, ¿no?, lo más cercano a la verdad de cada uno. No pienso en ese momento para terminar, del momento en el que Scheherazade está en la noria hablando con su padre, ¿no?, y le pregunta, dice, ¿para qué sirven las historias?, ¿no?, y dice, para sobrevivir, ¿no?, y para ligar el tiempo de los muertos y de aquellos que están por venir. Uh-huh. Bueno, el padre de Scheherazade ve las cosas muy claro. Yo no tengo nada a contestar a ese señor. Estoy de acuerdo. Yo también. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias por todo. Gracias, yo. Las historias son para sobrevivir. Con esta afirmación despedimos a Miguel Gómez, que cree en las múltiples posibilidades y aristas que ofrece el arte cinematográfico. La Quimera, un podcast producido por el Instituto de Formación e Investigación Cinematográfica con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España. Descubre a más cineastas contemporáneos escuchándonos en tu plataforma de podcast favorita o en nuestra web podcastlaquimera.com.